Seguimos con la tercera parte, apropiándose de las legalidades del reino, parte 3. Y la verdad es que espero, y también tiene un subtítulo, ¿se acuerda? El domingo dijimos, lidiando una batalla legal y militar. Lidiando una batalla legal y militar. Ese es el subtítulo, pero el tema se llama apropiándose de las legalidades del reino, parte 3. Así que comenzamos. Espero que tenga papel y lápiz a mano y que Dios nos bendiga, que el día ensanche nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder seguir creciendo en lo que Dios trae para nosotros. Así que un besito para todos. Dijimos que cuando Dios hizo la tierra y formó al hombre, lo hizo con libre albedrío. Lo hizo también con dominio y con autoridad sobre la tierra, pero también el Señor estableció una ley en el Edén. Dios siempre establece leyes. Y vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que Dios dice que mandó Jehová, ahí eso habla de mandamiento, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El tema es que tienes que tener muy claro que cuando Dios dice algo es porque así es, porque Él no miente. Por eso es que es necesario discernir las áreas que están sin vigilancia en nosotros y abiertos a los ataques satánicos. Nosotros tenemos un enemigo en común y tenemos que entender que no nos podemos descuidar cuando Dios nos dice algo. Por lo tanto, el diablo está en tiniebla y donde quiera que haya tiniebla, él allí va a estar. Entonces basta que nosotros nos movamos en tiniebla, basta que nosotros le abramos una puerta al enemigo y eso inmediatamente le da acceso a nosotros, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra salud, etc. Entonces cuando Adán desobedeció a Dios en el Edén y pecó, entró una ilegalidad a la tierra. Diga conmigo, ilegalidad. Y Satanás, que todavía no tenía autoridad sobre este mundo, estamos haciendo un repaso, tomó ese derecho ilegal y usurpó, arrebató esa autoridad. ¿Qué es lo que hizo? De forma ilegal usurpó y arrebató esa autoridad. Y desde ese momento en adelante, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Recuerde que por la desobediencia nosotros nos hacemos vulnerables a los asaltos del enemigo, a los asaltos de los demonios. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue al infierno, estableció y recuperó la base legal para nuestra autoridad. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Recuperó y estableció la base legal para nuestra autoridad. De hecho, 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios. 1 Juan 3:8, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que nos ocurre a nosotros acá en la tierra está ligado a vivir en legalidad o ilegalidad. Vivir en legalidad eterna es andar en esta vida con un entendimiento claro y preciso de lo que dice Dios en su palabra. Vuelvo a repetir. Vivir en la legalidad eterna es andar en esta vida con un entendimiento claro y preciso de lo que dice Dios en su palabra. Lo cual es real, lo cual es la verdad y también es la norma de conducta del reino de los cielos. Por lo tanto, no existe, hermano, en el mundo espiritual del reino, no existe soborno en este mundo espiritual. No existen las medias aguas. O eres o no eres. Así que es determinante para nosotros y nuestras generaciones, porque usted no es solamente por usted. Cuando usted hace algo hay una repercusión en la familia, en los hijos, en las generaciones. Entonces, para que nuestras generaciones entiendan que todas las leyes de Dios dominan el universo y son leyes, hermano, diga conmigo, leyes rectas y superiores. ¿Qué es lo que son las leyes de Dios? Son leyes rectas
y superiores, son legales, que violarlas tiene consecuencias incalculables. Muchos, escucha lo que voy a decir, muchos encantamientos, muchas enfermedades y muchas maldiciones en los hijos de Dios están relacionadas con acciones de ilegalidad. Miren lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de que romper la palabra, moverse en ilegalidad, fuera de lo que Dios dicta, tiene consecuencias incalculables. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que muchos encantamientos, muchas enfermedades y maldiciones están relacionadas con acciones de legalidad, porque ¿qué es lo que hacen? Truncan y frenan el fluir de Dios, manteniendo a las personas en opresión, en ataduras y en cárceles. Hay mucha gente que vive en cárceles de depresión, cárceles de depresión, de angustia, cárceles de división, cárceles de temores. Todo eso es producto de moverse en ilegalidad, no pegado a Dios, sino que se mueve en tinieblas. Entonces, de hecho, muchas de las áreas en las que el ser humano necesita ser liberado son plataformas ilegales de operaciones malignas. Miren lo que estoy diciendo. Muchas de las áreas en las que el ser humano necesita ser liberado son plataformas ilegales de operaciones malignas, las cuales activan maldiciones de ruina, nada menos, depresiones, crisis de pánico, etc. Por lo tanto, un creyente que no conoce esta verdad y camina en ilegalidad, por ignorancia, por lo que quiera, no puede presentarse en las cortes celestiales o delante del trono de Dios y exponer un caso legal en contra de un principado, en contra de una potestad que lo está afectando, o exigir la herencia del reino. Porque si usted anda en forma ilegal, no puede pedirle a Dios que le dé lo que Dios prometió, porque está transgrediendo una ley eterna. Entienda esto, es muy importante. Entonces, la única manera para nosotros de caminar en victoria o de victoria en victoria es que estemos sometidos al poder de la legalidad eterna. Por eso que lo oculto, por eso que lo escondido, lo fraudulento en el reino no puede prosperar. Lo hemos dicho tantas veces. Tantas veces hemos dicho, no se muevan en tinieblas, no se muevan en oscuridad, no se muevan en engaño, no se muevan en mentira, no se mueva en rebelión. No se mueva, porque al fondo usted es el perjudicado, nosotros somos los perjudicados. Y que afecta a nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud. Así de relacionado está esta cosa. Entonces, todo lo oculto, todo lo escondido, todo lo fraudulento en el reino no puede prosperar, porque no es bueno a los ojos de Dios. Pero cuando nosotros no nos exponemos con transparencia a la legalidad y nos sujetamos a las leyes divinas, aunque no nos gusten, de inmediato se rompe todo tipo de opresión, porque no pueden estar juntos lo legal con lo ilegal. Diga conmigo, no pueden estar juntos lo legal con lo ilegal. ¿Por qué? Porque son como agua y el vinagre. Son como la luz y las tinieblas. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 24, Efesios 4, 24, por eso que recalca y dice, vestidos del nuevo hombre, nueva mujer, creado según Dios. ¿Y cómo va a ser creado según Dios si no conoce la palabra? ¿Cómo va a ser según Dios si no se mueve por las legalidades del reino? ¿Cómo va a ser una persona creada según Dios si no va a la iglesia? Entonces dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Y cómo es eso? En justicia, que es rectitud, y santidad de la verdad. También 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos. Dios nos dice, no te metas con los ilegales, porque se pegan las malas costumbres. No os unáis a un yugo desigual con los incrédulos, porque, y agrega en pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguno.
para que vaya entendiendo que esto es muy finito. Entonces, la ley de la legalidad está vinculada a la ley del reconocimiento de esta ley y de la obediencia. Vuelvo a repetir, la ley de la legalidad, que es la que abre el cielo y nos bendice, está vinculada a la ley del reconocimiento de esa ley y a la obediencia. Por eso dice que las promesas, dice la Escritura, son en el sí y en el amén. O sea, sí Señor, amén Señor. Dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. Amén Señor, sí Señor. ¿Se entiende? Ahora, en la vida humanista o en la vida humana, hay cosas que usted puede obedecer y escoger, como a usted le parezcan. Usted es el dueño de su vida, según usted. Pero en el reino eterno no es así. Si usted está en una religión, usted puede seguir haciendo lo que usted quiere. Pero si usted está en el reino, que es el que se va con Dios después al final, en el reino eterno no es así. Tiene leyes. Es otro reino. Tiene otras leyes, tiene otra jurisdicción. Por eso que hay áreas de nuestra vida que no nos dejan crecer y dar fruto para Dios, porque nos movemos en ilegalidad. No se olvide que Dios moldea nuestro carácter para que caminemos en victoria. Él va a tratar, Él no es un padre mal enseñador. Él es un padre bueno que nos enseña a crecer en carácter para enfrentar la vida. Estamos hablando de tratar autosuficiencia, tratar orgullo, los que son orgullosos, los que son egoístas, los caprichosos, los rebeldes, los independientes, los que andan en amargura, los que se ofenden por todo, etc. Pero hay muchos que no lo entienden y hacen solo lo que les gusta hacer conforme a su corazón. No les gusta obedecer a Dios, no les gusta obedecer, tienen problemas con sus jefes, tienen problemas con sus líderes, tienen problemas porque no están acostumbrados a obedecer, son caprichosos, vienen de rechazo. No les agrada obedecer lo que el Padre Eterno designó en cuanto a nuestra formación de carácter. Y tienes que saber que Dios es un formador de carácter. Por lo tanto, muchas veces no nos va a gustar. Hay gente que abandona a medio camino porque no soporta que lo eduquen. Quiero decirte algo. Mira, tus padres naturales y espirituales, tu congregación, tus ministros, tus autoridades, el lugar donde Dios te puso, o el lugar donde Dios te quiere usar, o el lugar de tu asignación, todo esto es una preparación o prueba de obediencia para quebrantar, ¿qué cosa? El yo independiente y el a mi manera. Eso es muy propio del ser humano y no es del reino de los cielos. El a mi manera, el yo pienso, el yo creo. En el fondo es vivir en ilegalidad. El que vive así en el yo independiente, el yo hago lo que yo quiero, es a mi manera, es vivir en ilegalidad. Miren, vayamos a Mateo capítulo 26, donde nuestro modelo nos enseña, nuestro modelo Jesucristo, nos enseña cómo vivir en este reino. Él dio ejemplo siempre. Y dice, Mateo 26, 38 y 39, dice, entonces Jesús le dijo, está ya a punto de crucificarlo, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a los discípulos. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, porque estaba muy angustiado, porque también era hombre, pase de mí esta copa. Pero inmediatamente dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Me entiendes? Muchas veces, para hacernos crecer, en oposición, en circunstancias desfavorables, en frustraciones o en sumisión, la legalidad nos va a someter a procesos incómodos, hermano, que no nos gustan. Vuelvo a repetir, tú tienes que entender dónde estás. Tú tienes que entender que dejaste la religión atrás,
que hoy día estás participando de un reino en el cual el rey te trasladó de reinos, te dio su espíritu, escribió tu nombre en el libro de la vida y vas a ser arrebatado si nos mantenemos en legalidad. Entonces Dios, para poder trabajar con nosotros por todas las antivirtudes que nosotros traemos, muchas veces para hacernos crecer, nos va a poner oposición, nos va a poner circunstancias desfavorables, nos va a poner en frustraciones o en sumisión. ¿Por qué? Porque la legalidad nos va a someter a procesos incómodos que no nos gustan, donde nuestra carne, escucha bien, va a alegar y se va a resistir, ya que puede ser que Dios te quiera llevar donde tu carne no quiera ir. ¿A cuánto le ha pasado que a veces hay que levantarse o hay que ir a orar o hay que ir, uno se propone algo que Dios quiere hacer y tiene que romper la carne lo que uno quiere hacer? Muchas veces tú tienes ganas de ir para un lugar o para otro, pero Dios te convoca y ahí tienes que elegir entre una cosa y otra. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Tienes que pensar que cuando quieres tú una respuesta de Dios o que Dios te abra una puerta o un portón, tú quieres que Dios te conteste. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Le contestas tú? ¿Eres una persona sometida? ¿Eres una persona que lo prioriza a Él? Porque es bueno preguntarnos. Entonces, la legalidad nos va a someter a procesos incómodos que muchas veces no nos van a gustar, donde nuestra carne va a alegar, se va a resistir. Vuelvo a repetir, puede ser que Dios te quiera llevar a donde tu carne no quiera ir, o te ponga un guía espiritual firme que te va a confrontar en áreas que tenías escondidas, o a lo cual no estás acostumbrado o acostumbrada, pero que sí necesitas para el tiempo que viene. Es cosa de mirar lo que está pasando en el mundo. No se viene mejor la cosa. Y vas a tener que tener perseverancia, vas a tener que tener fuerza de carácter, vas a tener, es precisamente lo que tú no quieres hacer. Hay mucha gente, hermano, en las iglesias. Mire lo que voy a decir. Hay mucha gente en las iglesias que tienen una cultura evangélica. Gente que asiste a un culto cristiano, pero que no han rendido su vida a Cristo. Y un evangelio sin Cristo es religión. Es ilegal. Porque no tiene a Cristo. Tiene al humanismo, tiene al yo hago las cosas a mi manera. Y eso es no tener a Cristo en el corazón. Eso es no tener a Cristo en el reino. Gente que agregó a Jesús en el camino a su vida, pero sin dejar el mundo. Quiero mostrarles cómo sigue Dios enseñándonos nuestro modelo Jesucristo, cómo nos enseña a someterse, siendo Él el Señor, siendo Él el Dios eterno, cómo Él nos enseña mostrándonos una figura para que nosotros nos miremos en ese espejo. Mire, vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Marcos 1, versículos 2 y 3. Dice que Juan Bautista fue un mensajero enviado por el Padre al pueblo. ¿Para qué? Juan el Bautista fue para prepararle el camino al Señor y enderezar las sendas, enderezar lo incorrecto, o sea, lo ilegal. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, dice que por discernimiento profético vio a Jesús y dijo, en Juan 1.29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo hizo por discernimiento profético. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando vio que se colocaba a la fila, como uno más, sin ninguna prepotencia, sin ninguna jactancia, Juan se sorprendió. Y la primera palabra que dijo fue, o que salió de sus labios fue, el que necesita ser ministrado soy yo. El que tiene que arrepentirse soy yo. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lo que Juan le planteaba a Jesús tenía sentido lógico, pero no era una verdad legal.
¿Por qué? Porque Jesús debía dar el ejemplo en todo, dar el ejemplo de sumisión, dar ejemplo de respeto. Porque ¿quién había puesto a esa persona? Dios, pues. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Jehová. Eso lo dice en Isaías 40. Entonces, tenía que dar un ejemplo de sumisión, de respeto a lo que el Padre le había encomendado, a una autoridad delegada. A esto les duele a los que no se quieren someter a una autoridad, a un líder, porque Dios lo demanda, es parte de nuestro carácter. Yo también tuve que someterme a líderes que a lo mejor no trataban tan bien, pero me rompieron ahí y me hicieron de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Un ejemplo de sumisión y respeto a lo que el Padre le había encomendado, a una autoridad delegada, aunque Él fuera Dios. Muchos entran en ilegalidad solo por no respetar a la autoridad expuesta por Dios. Solo por no respetar a las autoridades puestas por Dios. No lo ven como un adiestramiento. No lo ven como parte del adiestramiento. Sino que aquí empieza lo sensual. No, este me gusta, este sí, este no, este... Y esta batalla se presenta generalmente en la vida de discípulos que tienen dones aparentemente más extraordinarios o tienen una educación más buena con respecto a sus guías, a sus líderes. O personas caprichosas o obstinadas. Se da esto. Volvamos a Jesús mejor. No siga por ahí, pastor. Entonces dice la palabra que Juan se le oponía a Jesús, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo 3, 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia o toda rectitud, o sea, cumplir con toda ordenanza. Con toda ordenanza. Si el Señor, siendo Dios, vino a mostrar que la importancia que tiene la palabra de movernos en rectitud, ¿quiénes somos nosotros para no caminar en ella? O para caminar en tiniebla, apartado de los dichos del Señor. Mira, yo quiero que tú vayas conmigo para que sigamos viendo este modelo de Jesús, cómo Él se sometió desde que nació. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Lucas 2, versículos 21 al 24. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Jesús cuando nació, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerde que antes que naciera, el ángel le dijo: le pondrá Jesús. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Se acuerda que los hijos se presentan delante de Dios? No se bautizan, los niños se presentan. Entonces lo trajeron para presentarle al Señor. 23, vuelve a repetir: como está escrito en la ley, en la palabra del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, 2 o 3 veces menciona el obedecer la palabra, conforme a la palabra, conforme a la ordenanza, conforme. Eso es legal. Él vino precisamente a cumplirlo, para que nosotros entendamos que aunque no nos guste, eso tiene un beneficio. Entonces, dice la palabra, volviendo a Juan, que lo dejó. Jesús no discutió con Juan, sino que lo miró y dijo: deja lo de la razón, Juan, y vuelve a lo profético. Es necesario que comience mi carrera yo dando ejemplo. Amén. Con pasos de justicia, con pasos de legalidad y no de trampa. Porque vine legal a esta tierra y todo lo que haré será legal. Repítelo conmigo. ¿Qué es lo que le dijo? Es necesario que comience mi carrera
dando ejemplo, con pasos de justicia o legalidad, no de trampa, no de fraude, porque vine legal y todo lo que haré será legal en el ministerio. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un espíritu y lo formó en un cuerpo físico. Lo hemos enseñado, ¿verdad? Manifestado en dos sexos, masculino y femenino. Y dice que le dio un derecho legal. ¿Para qué? Para poder lograr el propósito que tenía acá en la tierra. ¿Cuál? El de fructificar, multiplicar, gobernar, señorear y llenar la tierra. Por lo tanto, el hombre es el único que tiene derecho legal sobre la tierra. Entonces, si alguien no tiene cuerpo y no tiene alma, su permanencia y acciones son ilegales. Por eso que los demonios, hermanos, buscan siempre un cuerpo. Buscan mano de obra. Y hay muchos que se lo facilitan, pero breve, rápido. ¿Cuándo? Cuando nos movemos en ilegalidad, cuando nos movemos fuera de la palabra. Ellos te agarran nomás porque ya el hecho de moverse, acuérdate que dice el Señor que el diablo no nos puede tocar ni sus demonios tampoco. Pero si nosotros le damos un derecho legal, a eso se viene. Todo esto que estoy hablando, a ese derecho legal se refiere cuando nosotros nos movemos por un camino que no es el de Dios. Indolencia, división, faltas de perdón, ofensa, capricho. Entonces los demonios buscan siempre un cuerpo. Ahora, por esta misma razón es que Dios, como es legal, para poder venir a la tierra a rescatar al hombre, ya que ningún hombre podía hacerlo, tuvo que entrar, como lo hemos enseñado, con un cuerpo físico para que fuera legal. Las piezas se están armando para todo lo que hemos enseñado alguna vez. Y Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús era espíritu, por lo tanto, para entrar en la tierra, tuvo que el Señor, el Padre, prepararle cuerpo. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, oh Padre, para hacer tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Por lo tanto, Él tuvo que dar el ejemplo en todo, porque vino legal y todo lo que haré será legal, dijo Él. Si Jesús no se quejó aceptando la incomodidad del proceso, seamos nosotros también humildes e imitémosle, pues, hermano. Muchos violentan los procesos y esto abre puertas de ilegalidad que terminan en dolor y en maldición para nosotros, porque quebrantamos lo que Dios nos dice. Por lo tanto, acepte su proceso. Diga conmigo, yo voy a aceptar el proceso sin reclamar. Y es probable que un padre, una madre o un guía no le llevará por donde a usted le guste en este proceso. Van a haber personas que le van a enseñar, van a haber pastores que le van a enseñar, van a haber líderes y personas que están sobre usted en liderazgo y le van a enseñar cosas que a lo mejor usted, o una madre o un padre, lo llevará por donde a usted no le gusta, pero según Dios es lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús presiona a Juan para que se respete y se cumpla toda justicia, Jesús nos estaba demostrando a todos que ninguna misión divina se logra haciendo trampa o interrumpiendo los procesos. Ninguno. Sino que la justicia divina se manifiesta donde existe la legalidad y no la trampa. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros determinaremos vivir en lo legal, en la voluntad de Dios, o caminar a mi manera, en lo ilegal, en la trampa, en la mentira, en el engaño, en lo humano o en la rebelión contra Dios. Usted decide, pero no se queje.
No se queje. Vamos a dar unos consejos ante la tentación de violar los procesos. No desprecie la guía que Dios le dio para discipularlo. Jesús era el verbo, Jesús era la palabra, y se sujetó a su intercesor Juan y no fue rebelde. Repito, no desprecie la guía que Dios le dio a usted como líder para discipularlo. Jesús era la palabra, era el verbo y se sujetó a su antecesor Juan y no fue rebelde. Proverbios capítulo 17, versículo 11 dice: el rebelde no busca sino el mal, y escuche que esto es terrible, y mensajero cruel, está hablando de que un demonio será enviado contra él. Estamos hablando de las repercusiones. Número 2, no permita que sus dones le hagan pensar que usted no debe someterse o respetar la autoridad, porque eso es rebelión. Número 3, no murmure ni diga nada malo de su guía. Eso activa espíritus de ruina y pobreza. Si no me cree, lo va a ver en el tiempo. Evite, número 5, 4, no me acuerdo. 4, evite la comparación con otro de sus guías. Ni hable mal en su casa o con su familia de ellos. Ni delante de sus hijos menos, porque esto lo hará vulnerable a las tinieblas y los hará rebeldes y se terminarán perdiendo. Número 5, obedezca a su guía, aunque usted no lo entienda en todo, porque el desobediente y el obstinado, el que quiere vivir como a él le parece, vive con los cielos cerrados, en pobreza y en dolor. ¿Dónde dice eso? Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios 10, 9. El que camina en integridad o en rectitud anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, de alguna manera el enemigo se suelta y nadie lo para. Dios no puede interferir en algo que ya te ordenó cómo hacerlo y nosotros lo hacemos contrariamente. Número 6. Nunca obedezcas con resentimiento o murmurando. Este viejo, esta persona, el pastor. No, pues hermano. Pues Dios te ve y el enemigo también. Nunca obedezcas con resentimiento y murmurando. Haga todo con humildad de corazón, como lo hizo su modelo Jesús. Eso le asegura su exaltación y plenas bendiciones en todo lo que usted haga. Número 7. Nunca desprecie el lugar donde Dios lo lleve a morir. Acéptelo porque allí resucitará en gloria. Esto es tremendo. Vuelvo a repetir, nunca desprecie el lugar donde Dios lo lleva a morir a usted. Me refiero, cuando lo lleva a morir, a anonadarse, lo lleva, ¿se acuerda que Cristo se anonadó, se despojó de todo lo que era para permitir la obediencia al Padre? Bueno, Dios en el proceso a nosotros nos va a llevar a morir. Por ejemplo, los que se ofenden de nada, de repente hay algunos que son tan cabros chicos, cabras chicas, que se ofenden de todo. Si a alguien no les gustó algo, o dice, oiga, no hagan esto, uy, ya no, aquí nadie me entiende, mejor me voy. O sea, usted me da un pésimo mensaje. La persona que se ofende de todo es un inmaduro, es un niño. Y si un niño no puede recibir herencia, así que demuestre que está cambiando. Entonces, ¿cómo Dios va a tratar con usted? Si Él necesita gente con un espíritu fuerte. Entonces nunca desprecie el lugar donde Dios lo lleve a morir, a donde lo va a tratar, a donde va a hacer quitar el orgullo, la autocomplacencia, la ofensa, ¿me entiende? Acéptelo porque allí va a resucitar en gloria. Se lo explico de otra manera para que usted entienda. Dijimos que Juan era la autoridad delegada y estaba bautizando en un río de aguas turbias. El río Jordán no es una maravilla. Toda la gente que va para allá se quiere bautizar, pero más que nada porque Jesús se bautizó, pero no es bonito el río. Son aguas turbias. Entonces el río Jordán no es un río de aguas cristalinas, sino que es de aguas mezcladas con barro.
Y esto, ¿sabe lo que significa en el mundo profético? Habla de procesos de muerte. ¿Qué es lo que habla? Procesos de muerte. Ya que nadie es efectivo en la obra si no muere primero. ¿Se acuerda cuando... ¿Acaso no dice eso Juan? Entonces, ¿por qué se ofende tan rápido? Sea un apoyo para su líder, sea un apoyo para su pastor, sea un apoyo. Cuando lo pongan en un lugar, dé resultados, sea fiel, leal. Juan capítulo 12, versículo 24, lo dice. A veces la gente lo lee, pero no lo entiende. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Claro, porque cuando usted ya muere no tiene identidad. Donde lo manden usted va. No alega, no furrea, no juega para atrás. Sabe que está sirviendo al rey. Da fruto. Entonces, por lo general, los lugares donde Dios eterno te envía o te procesa no son agradables a los sentidos o a la razón del hombre. Sépalo de antemano. Sepa que a lo mejor Dios va a tratar una mala característica en su carácter. Va a tratar esto que se ofende de todo. Una persona que es independiente, una persona que no acepta direcciones. Dios te va a llevar a un lugar donde te va a procesar. Lugares donde el Dios eterno te envía y te procesa no son agradables a los sentidos y a la razón del hombre. Pero es allí donde Él también te va a levantar, hermano, si tú aceptas el desafío. Habitualmente en la primera etapa de una persona asignada por Dios, se vive en tiempos de batalla en varios aspectos. En aceptación, en sujeción, en lo económico, en fidelidad, en apoyo, en corrección, etc. O sea, las aguas donde Dios te envía para levantarnos, a ti y a mí, son por lo general turbias. Son aguas turbias. No son aguas cristalinas donde... No, te va a procesar. Porque va a romper el carácter. No, pastor, es que yo la verdad que de todo me muero, de todo. No, pues te va a tratar para que seas una persona firme en tu hogar, en tu casa, mujer, hombre, todo firme ahí, que nada los pueda agotar. Porque tiene un Dios poderoso, un Dios sublime. Porque es ahí donde Él va a remover el orgullo, va a remover una mala actitud, va a remover una manera errónea de pensar, va a remover una rebeldía, una autosuficiencia, una falta de sujeción, etc. Él es ahí, nos moldea y nos da otra forma. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a morir al yo. Pero ojo, esto es al pasar el proceso o cuando lo superamos. Pero lo bueno es que cuando lo hacemos y lo superamos, se abre todo para nosotros. No tener miedo a servir. Las aguas turbias, hermano, nos obligan a morir a los sentidos naturales. Porque si no morimos, es vivir dominado por la razón y la lógica. Y eso es ser esclavo de lo ilegal. Por eso que hay tanta gente en la iglesia que son verdaderos religiosos. Verdaderos religiosos. Pero no han muerto a nada. De nada se ofenden. Mire, en el comienzo, Eva cuestionó por la razón lo que Dios dijo. Y cuando desobedeció, ella inmediatamente entró en ilegalidad. Y por eso destruyó su vida. Y escuche, y las generaciones futuras. Mire el alcance que tuvo su desobediencia, que tuvo el caminar en ilegalidad. Otro ejemplo de aguas turbias. El general Naamán. Dice la palabra que Naamán era un general que estaba leproso. Y vino al profeta de Dios con una expectativa para ser sanado. Pero Naamán no le gustó el recibimiento que tuvo, ya que el profeta
no fue él personalmente, sino que mandó un mensajero, en vez de salir él personalmente. El orgullo, hermano. Él razonaba que el profeta, cuando supiera que venía Naamán, iba a salir y haría una gran oración de fuego de Dios y él sería sanado. Y más encima, cuando le da la indicación de sumergirse, le dice que se sumerja 7 veces en el río Turbio, un río como el río Mapocho. No le gustó para nada. Rechazó enfurecido la instrucción del profeta. ¿Cuántas veces uno le dice alguna cosa a una persona y no le gusta? Y se va enojado. Y a lo mejor ahí está la sanación, a lo mejor ahí está la liberación, a lo mejor ahí está la palabra del Señor para bendecir, para abrir esa puerta. Está esperando la actitud. Hemos enseñado tantas veces de la actitud. Cuando se le da la indicación a Naamán, el general, de sumergirse 7 veces en el río Turbio, no le gustó para nada. Rechazó enfurecido la instrucción del profeta, que era el mandato impuesto o lo legal establecido y ordenado por Dios para quebrantar el orgullo de Naamán. Pero él quería hacerlo a su manera, como él lo percibía, como él se le suponía que podía hacer. Así que se marchó enfurecido, se fue. Leproso, se fue. Pero cuando sus criados le hacen volver y entrar en razón y le explican que el profeta de Dios no se equivoca y cuando hay una palabra de Dios es sublime, le hacen ver la equivocación y el hombre tiene un cambio de paradigma y se humilla a lo impuesto por Dios de sumergirse 7 veces en el río Turbio, entrando así a la legalidad, recibiendo su sanidad tan requerida. El éxito, mi hermano, no está en la razón, no está en la lógica. Hoy día tenemos mucha gente y muchos líderes que funcionan en el razonamiento humano, son humanistas, por lo tanto no pueden tener una relación con el Espíritu. El éxito no está en la razón, no está en la lógica, sino en la obediencia a la legalidad. Hay personas talentosas, hay personas inteligentes, hay gente profesional que tienen un buen pasar, que continuamente tienden a desconfiar y a cuestionar o a razonar lo que les parece extraño de Dios. No, esto no me gusta de Dios, esto otro no me gusta, no, la verdad que no, eso no sé si es bíblico. Por lo general, los lugares a que Dios nos envía no se pueden juzgar por su apariencia, solo debemos obedecer. Mientras que Naamán cuestionó el lugar al que fue enviado, Jesús, a mucha diferencia de él, le exige a Juan que no lo lleve a otro lugar, sino que sea allí, en las aguas turbias del Jordán, en las aguas embarradas, donde él quería bautizarse, sin ninguna murmuración. Aquí quiero que me bautice Juan. Hazlo conforme a la ley. Jesús nunca se resistió a la voluntad del Padre. Aunque el escenario no fuera el más adecuado, él entendía que Dios tiene la razón, ve cosas que nosotros no vemos. Él aceptó su proceso. Sabía que en la medida de su humillación, allí estaría su exaltación. Él se humilló, Dios lo exaltó. Muchas veces nosotros lo exaltamos, quiero decirte que Dios te va a humillar. Vuelvo a repetir, si usted quiere vivir en legalidad, no se queje. Acepte sus aguas que parecen sucias. Porque la mano que le hunde en las aguas es la misma mano que lo va a levantar a usted. Todo obediente resucitará porque la fuerza divina de lo legal lo va a levantar a usted. Aleluya. Santo es su nombre.
Yo espero, iglesia, que usted esté masticando esta palabra. Es una palabra tremenda, profunda, de alcance, de alto alcance. Mateo capítulo 3, versículo 16, estamos terminando. Dice, y Jesús después que fue bautizado, quiero que usted se imagine lo que estamos hablando, en estas aguas turbias, en estas aguas con barro, subió luego del agua, producto de la obediencia, dice que he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, del Padre, que descendía como paloma y venía sobre él. Vivir con los cielos abiertos, mi hermano, es tener acceso, escuchen lo que voy a decir, vivir con los cielos abiertos es tener acceso a todos los recursos eternos, a toda la cobertura, provisión, salud, paz, poder, etc. Es por eso que Cristo nunca tuvo temor a nada ni a nadie. Cuando una persona tiene los cielos abiertos, hermano mío, no tiene limitaciones en el mundo espiritual. Donde usted esté, se le va a manifestar la potencia infinita de nuestro Dios. ¿Y cómo sabes que es así, hermano? ¿Por qué? Porque Dios lo ratifica desde arriba. Si usted sigue el relato, Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que inmediatamente cuando vino hubo una voz del cielo, al ver esta obediencia, al ver esta legalidad, dice que hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, cuando nosotros nos movemos por lo legal, Dios se complace, se abre el cielo y se vuelve ilimitado en cobertura, en poder, en gracia, en favor, en recursos, en todo. Por lo tanto, hermano, la Biblia habla de 3 cielos. Y quiero que ponga mucha atención porque estoy terminando y esto tiene tremenda revelación. La Biblia habla de 3 cielos. Número 1, el cielo visible. Número 2, el cielo donde están los demonios. Y número 3, el cielo eterno. La palabra dice que la voz de Dios habló de tal manera que en los 3 cielos se escuchó que Cristo era legal y que tenía plena autoridad de parte del Padre. Aleluya. Entonces voy a hablar de los 3 cielos. En el cielo eterno dice que el Padre habló para que todos los comandos de la eternidad reconocieran al legal. Aleluya. Ángeles, querubines, serafines y todo lo que existe en el cielo reconozcan que Jesucristo es el Señor y el Hijo de Dios eterno. Disponible, ustedes todos los serafines, los ángeles, estén disponibles para el legal. Aleluya. ¿Quiere ser legal? Empieza a escuchar lo que es para usted. Segundo cielo. Recuérdense que el Padre está arriba en el tercero y Él habló para abajo, que se escuchó a la tierra. Segundo cielo. El Padre habló donde están los comandos de maldad. La eternidad les habló a todos. Y cada uno de estas fuerzas infernales dirigido por Satán les dijo, ustedes tienen que reconocer y obedecer al legal. Por eso cuando Jesús llegaba a algún lugar, dice la palabra que los demonios le gritaban, has venido a atormentarnos antes de tiempo, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios. O sea, lo reconocían, porque el Padre, el Eterno, había hablado. Ahora, el cielo visible. La voz le habló a los hombres y al mundo terrenal, incluyendo sus reinos. Lo escuchó la tierra, lo escuchó el reino vegetal, lo escuchó el reino animal,
lo escucharon los mares, los ríos, los vientos, lo escucharon todos en la tierra. Cuando yo le estoy dando estos detalles es porque quiero que ustedes sepan las dimensiones de autoridad que se le abren a un hombre, a una mujer que opera en lo legal, en la obediencia, en la legalidad. Por eso Jesús le hablaba a los vientos, por eso le hablaba a los mares, a las plantas, a los peces, a los animales, porque su dimensión de legalidad le dio acceso legal en todos los reinos. Aleluya. Padre, en esta hora yo quiero que esta palabra cobre vida y que nos levante el corazón, nos levante la autoridad, nos levante los ojos para reconocer al Padre eterno, al sublime, al excelso, al que era, al que es y al que ha de venir, al todopoderoso, el inmutable, el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos, al soberano Dios de los cielos, inmortal, sublime, excelso, que nos da acceso ilimitado a todas las cosas si nos movemos en la legalidad. Por eso, diles, arrepintámonos delante de Dios. Digámosle, Señor, me arrepiento de todo camino torcido, de que todo lo cojo se enderece, se vuelva al camino, que toda obra de las tinieblas sea, Señor, renunciando. Abre el corazón. Abre el corazón y di, Señor, yo voy a empezar a caminar en legalidad, porque quiero que el Padre diga, hijo, estoy complacido contigo. Estoy complacido contigo. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, maisoba, rabakata, ramasoba, paise, kiriba, ushabarabako, barabasama. Espero que se trascienda la unción por las pantallas, que tú puedas sentir el poder de Dios que se está acercando a Tierra Santa. Dios está haciendo cosas grandes. Quiero decirte que el domingo, después que se fueron todos, habíamos como 12. Igual que la otra vez cuando vino esa ola, ¿te acuerdas que conté? Ocurrió algo parecido. Ya se habían ido todos. Y de repente, hermano, estábamos conversando, como 12 jóvenes, 12 discípulos ahí con nosotros dos, y de repente la pastora dice, ¡ay! Y saltó para atrás. Sentí una cosa en el pecho y saltó para atrás y me asusté. Y todos nos asustamos, pensamos que le había dado un ataque, algo. Y dice, no, Dios me está hablando. Y todos, varios se tiraron hacia acostado. Y el Padre empezó a libertar. Mire, la gente empezó a toser y a ser liberada sin que nadie tocara nada. Dios está llegando a Tierra Santa. El poder se está manifestando. Y si nosotros entendemos esta palabra, la compartimos, sea celoso, sea usted llevando este mensaje a todo aquel que lo pueda escuchar, sea usted orgulloso, no es la palabra, pero sea usted contento de que Dios le está abriendo toda una revelación para abrir puertas y portones, ser una influencia. Póngame su comentario, dígame qué le pareció, dígame, oiga, entendí cosas que no había entendido nunca. Viene un tiempo, quiero que lo tomes, viene un tiempo para Tierra Santa soberano, sobrenatural, en el nombre de Jesús. No te olvides, comparte esta palabra, póneme su comentario. No se olvide, este viernes vamos a seguir, traiga su almohada, traiga su cojín, si quiere traer un manto, porque nos vamos a tender a buscar, a seguir despojándonos del alma, etcétera, etcétera. Así que te espero el viernes a las 8 y coméntame tú esta palabra, porque y si puedes escucharla otra vez y otra vez, porque tiene una profundidad es tremenda. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Nos vemos el viernes y si no el domingo a las 10:30. Que Dios te bendiga.